Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, martes 6 de mayo, escuchando a representantes públicos y privados respecto de lo que a nuestra manera de ver es un déficit presupuestario. Algunos hablan de crisis financiera, de los hospitales públicos. En nombre de Dios y de la patria, iniciamos. Estaba leyendo y escuchando al secretario de la comisión. Tenemos un problema de aforo y tal como se ha advertido es obligatorio hacerlo cumplir. No estamos en pandemia, pero tenemos una dificultad. Hay indicadores de medición de CO2 en toda nuestra sala. No está, curiosamente, el medidor de esta sala hoy día, pero tenemos un problema de aforo. Yo les pido, por favor, que aquellas instituciones que han sido invitadas sean representadas con un representante. El resto tenemos streaming. Está en el teléfono, están en los canales, y le voy a pedir, por favor, que mantengamos el aforo. Y esas son las sillas que están disponibles. Cada sala tiene un aforo determinado y esas son las sillas que han sido dispuestas para poder ser ocupadas acá. Le ruego que se cumpla. La cuenta, señor secretario, por favor. Senador Chaguán. Presidente, estamos en este minuto está en simultáneo el encuentro nacional con todos los gobernadores regionales, donde vamos a hablar, entre otros temas, y otros, y con el programa de fortalecimiento de la región. Estamos en el tercer piso y estoy yo de anfitrión, entonces simplemente pedirle la excusa. Vamos a estar yendo y viniendo, pero tengo que estar dirigiendo arriba, si no, no pueden partir el evento. Pídale que colaboren, por favor. Muy bien. Se excusa la ausencia del senador Chaguán. Debo decir que hay varias cosas en simultáneo. Yo mismo tendría que estar en la Comisión de Vivienda ahora y también en la bancada regionalista, pero bueno, uno tiene que estar donde tiene que estar. Hoy día a mí me toca presidir y no puedo estar en ninguna de las otras dos partes, pero queda excusado, senador Chaguán, y tenemos quórum, además, no solamente para sesionar, sino que eventualmente para poder tomar decisiones. Vamos a dar, en primer lugar, la bienvenida a la ministra de Salud, doña Jimena Aguilera, en representación del Ministerio de Hacienda, que bien que está acá, a la directora de IPRES, Javiera Martínez, al subsecretario de Redes, don Bernardo Martorell, a la presidenta del Colegio Médico, doña Ana María Arriagada, además está don Ignacio de la Torre, está, entiendo, Mauricio Osorio, y no sé si vino... sí, Camilo, no te tenían registrado, Camilo, por Dios, a lo que hemos llegado. Siempre bienvenido, don Camilo. Hay mucho tema con usted. Acá está el medidor. Le vamos a pedir al senador Castro, especialista en medidores de CO2, que lo maneje y nos avise. Muy bien. Sí, lo teníamos acá. Además, el presidente de la Confederación de la FENAT. ¿Quién está de la FENAT? ¿No hay nadie de la FENAT? Muy bien. El presidente de la Confederación FENAT Unitaria, don Ricardo Ruiz. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos de Servicios de Salud, don Freddy Sepúlveda. ¿Perdón? Él sí está. Y la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Salud Pública, doña Carmen Scaff, también está. Bien. Otras personas que no hayan sido invitadas y que estén sobrepasando el aforo, yo le voy a pedir, por favor, que se retire. Derechamente, así las cosas, se invitan gente, si hay espacio, podemos aceptar a más, ¿no? Para que nos vayamos entendiendo en la mejor onda posible, se invitan personas, son las que asisten. Muy bien, vamos a la cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Ha llegado una solicitud del presidente del Senado, senador Manuel José Osandón, con la que solicita desarchivar una moción de su autoría, cuya idea matriz es objeto el mismo de las iniciativas que buscan garantizar de forma obligatoria la entrega de agua potable. Comunicación del ministro de Hacienda, señor Mario Marcel.
Voy a volver a repetir. No me obliguen, por favor, a pasar lista de las personas que fueron invitadas, los que no debieran estar acá, para que por favor salgan. Tenemos un problema de aforo y el indicador ya lo está marcando. Entonces, les voy a pedir, por favor, hay personas de pie, les voy a pedir por tercera vez que hagan abandono a aquellas personas que no están. Un asesor por parlamentario y las personas invitadas, por favor. ¿Sí? Discúlpenme, pero son reglas sanitarias, estamos en una comisión de salud. Las personas que no están sentadas en silla, ¿quiénes son? Pregunto. Lo voy a ver si esto no es un asesor por senador, ¿sí? Si hay un asesor por senador se puede quedar, por favor. Las demás personas, lo siento. Un asesor por senador. Y personas que no han sido invitadas, yo le voy a pedir que abandonen la sala. Disculpen, no quiero ser rudo, pero es la regla, ¿no? Muy bien. Espero que el marcador ahora esté de acuerdo a lo que se requiere. La cuenta... Prosigo, señor presidente. Comunicación del ministro de Hacienda y de la subsecretaria de Hacienda con la que se excusan de participar en la sesión del día de hoy debido a compromisos anteriores. En su reemplazo, informa que asistirá la directora de presupuestos, señora Javiera Martínez. Por último, 3 documentos de la Oficina Presupuestaria del Senado relativos a la materia del día de hoy que han sido preparados expresamente para vuestras señorías y que es en relación con los compromisos asumidos a la ley de presupuestos. Estos documentos están en vuestras carpetas y les serán enviados a vuestros correos electrónicos. Muy bien. Estimados colegas, respecto de lo que ha solicitado el presidente del Senado, pero también autor de una moción que pide desarchivar, sugiero desarchivar. Después veremos, porque además ya la comisión despachó, yo no estuve presente, estaba con permiso constitucional, despachó el proyecto del vaso de agua. Sin embargo, este proyecto que estaba archivado es complementario a lo que se despachó y hay una solicitud expresa de sumarlo. Yo no veo inconveniente en aquello, solo que vamos a quedar desfasados en el trámite. El proyecto que despachó la semana pasada la comisión ya va a la sala con ese trámite y si se desarchiva tendríamos que discutir el siguiente. Hay una figura reglamentaria que lo permite y por lo tanto, mientras tanto se resuelve, podemos tomar el acuerdo de desarchivar. ¿Habría acuerdo? Acordado. Se desarchiva entonces y le pido a la Secretaría de la Comisión que revise reglamentariamente cómo podemos hacer para tratar ese proyecto y que se empate, porque no tiene ningún sentido llevar 2 trámites en paralelo para intentar resolver un mismo asunto. Muy bien. Damos inicio entonces a la tabla. ¿Puntos varios? Perdón. ¿Ofrezco? No hay. No hay. Y qué bueno porque el tema que hoy día nos convoca es un tema complejo, es un tema que queremos tratar de entender bien, escuchando a las partes, y como tenemos representantes del mundo privado y del mundo público, siendo 3-1 la proporción, vamos a partir con el mundo privado para darle después el espacio al mundo público encabezado por la ministra de la cartera. De tal manera que le ofrezco el tiempo que ha sido establecido al Colegio Médico para que plantee su postura respecto a lo que todos entendemos como que es una dificultad financiera por la que están atravesando hospitales en distinto grado, ¿no? Y con distintos efectos y consecuencias. Presidenta, le ofrezco la palabra. Sí, pero está bien, pero no es público. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludo a todo el resto de los miembros de la comisión, a la ministra de Salud, a la directora de Presupuesto, a la subsecretaria de Redes, a las otras personas del ministerio y también al director de FONASA y a todos los presentes. Bueno, en primer lugar agradecer y contarles en la primera diapositiva, si quiere, un poco lo que vamos a abordar y por qué estamos acá. Bueno, el impacto que la falta de recursos tiene en las condiciones en que se ejerce la medicina, en la calidad y oportunidad de atención y los pacientes es una preocupación central
del Colegio Médico y del resto de los gremios de la salud, y por esa razón estamos acá. La siguiente. La verdad es que aquí tenemos algunos recopilación de noticias, apariciones en prensa que surgieron a fines del año pasado y que muestran las diferentes como caras de lo que fue esta falta de presupuesto que se evidenció con mucha fuerza a fines del año pasado, un momento en el cual la mesa directiva que yo presido estaba entrando en la discusión presupuestaria, a entender, yo diría como pocas veces, la complejidad del tema y la complejidad del momento, y nos parecía como, no entendíamos muy bien a qué se debía este corte del presupuesto. Nosotros hablamos de remesas, sé que esa no es una palabra muy técnica, más bien hoy día se habla de estas cajas, ¿cierto?, de fondos que se atrasaban en llegar a los hospitales y que solían venir al rescate de los hospitales en el último trimestre, porque hay que decirlo, históricamente el presupuesto que se nos da es a la baja. Esto hizo crisis el año pasado, la próxima. Y vemos acá diferentes noticias que están ordenadas en orden cronológico de hospitales de distintos lugares del país, la siguiente, y que fueron mostrando, la siguiente, las diferentes aristas de esta crisis presupuestaria que nos afectó a fines del año pasado, la siguiente, y la siguiente. Entonces, la siguiente. Y esa es la última de esta parte, la siguiente, que esta es de enero. Entonces, hoy vamos a abordar puntos que tienen que ver con la situación fiscal, la situación hospitalaria y algunas consideraciones y algunas propuestas del colegio. La siguiente. El Consejo Fiscal Autónomo ha proyectado que el presupuesto nuestro requerirá ajustes continuos hasta el año 2029 para alcanzar la sostenibilidad financiera. Se habla de 5.950 millones de dólares que tendremos que ahorrar en estos años, algo que la directora de presupuesto también lo ha explicado. El Ministerio de Hacienda entonces ha anunciado la necesidad de recortar algo que va más allá de los 600 millones de dólares iniciales y que vamos a tener que ser como país capaces de recortar nuestro gasto en 1.500 millones del gasto público para cumplir con estas metas fiscales, algo que sin duda es una situación que conocemos, es la base y por lo tanto debe ser de alguna manera una manera concreta de situarnos en la realidad. La siguiente. Nosotros teníamos un presupuesto inicial de 16 billones, hubo un recorte presupuestario con el decreto 19 del 10 de enero del 2025 de 15.000 millones de pesos. Básicamente fue en gastos de personal, bienes y servicios, vehículos, mobiliario, de las reparticiones de la autoridad sanitaria, diferente medida. Se dijo que obviamente esto no iba a tocar directamente la atención de pacientes, pero todos sabemos que este es un sistema muy complejo y nosotros requerimos obviamente de todos los fondos necesarios. Finalmente el presupuesto real quedó en 15 billones y fracción, un aumento del 4,1%, que si uno lo mira entre las otras carteras o los otros ministerios, quedábamos como algunos de los ministerios o sectores que habían sufrido un crecimiento en el gasto. Sin embargo, la siguiente diapositiva, el aumento real, que es de 600.000 millones, la verdad es que suple más o menos la falta en el subtítulo 22 por bienes y consumos con la que quedamos los hospitales a fines del año pasado. Está estimado que los hospitales gastan en subtítulo 22 300.000 millones al mes. El año pasado tuvimos problemas en 2 meses y por lo tanto esa expansión de 600.000 la verdad es que se traduce en que el presupuesto en salud en la práctica no ha aumentado este año. La siguiente. ¿Cuál es la situación hospitalaria? La siguiente. En prestaciones institucionales, PPI, ya se ejecutó el 31% de lo que teníamos disponibles por presupuesto. Hay que pensar esto en el primer trimestre, ¿no? En GRD estamos con un poco más de holgura porque se han decretado el 14%, lo que es más o menos esperable en 3 meses. Además hay que tomar en cuenta que cuando hablamos del primer trimestre hablamos de trimestres que no son del todo los más ocupados de un hospital. En relación al subtítulo 21, al primer trimestre la ejecución en promedio de los servicios alcanza más o menos el 28% del presupuesto vigente, algo que más o menos está en un cuarto, o se acerca a eso. Sin embargo, nos preocupa mucho la ejecución del subtítulo 22, de nuevo bienes y servicios, que alcanza un promedio de un 43% en los servicios del país. La siguiente. Y este cuadro va mostrando los servicios en términos de su ejecución presupuestaria. Vemos que hay servicios que han al primer trimestre, que recordemos, no es un trimestre muy ocupado, un 47%, por ejemplo, Antofagasta. Y lo que está en círculos naranjos son todos los servicios donde la ejecución del subtítulo 22 alcanza más del 40%, que son 16.
La siguiente, y lo podemos ir viendo hacia abajo, Antofagasta, Atacama, O'Higgins, un 43%, Ñuble, Concepción, más del 50%. La siguiente, 50% Talcahuano, Arauca, Araucanía Norte, Araucanía Sur, Los Ríos, Araucanía Sur, un 63% del subtítulo 22 ejecutado en los primeros 3 meses. La siguiente, Osorno, Reloncaví, Aysén, Metropolitano Central. La siguiente, Metropolitano Occidente. La siguiente. Quiero cruzar esto con lo que ha sido la evolución de la mediana de espera, porque la verdad es que si uno mira, y esto está en el portal, en el visor ciudadano, la gran disminución en los tiempos de espera se produce durante el 2022, durante el 2023 hay un decrecimiento de la mediana, pero esto se va enlenteciendo durante el año 2024 y vemos cómo desde diciembre hasta ahora las medianas han aumentado, salvo en cirugía menor, en todo el resto de las mediciones que se hacen, cirugía mayor, ambulatoria, consulta nueva especialidad, y por lo tanto vemos una ralentización, un enlentecimiento de lo que es la disminución de la mediana en espera, de los tiempos de espera de los pacientes, que sabemos que son 3 millones de pacientes, y esto nos preocupa porque de alguna manera muestra el efecto que puede tener enlentecer el funcionamiento hospitalario. La siguiente. Ojo que de los 16 servicios que tienen una ejecución mayor al 40% en el subtítulo 22, hay 11 de ellos que tienen tiempos de espera mejores que la media del país, y por lo tanto uno podría decir estos servicios que están gastando más, uno podría hacer el cruce y decir, están siendo efectivos en una de las medidas más importantes con las que los medimos hoy, que son los tiempos de espera. La siguiente. Esto tiene que ver con alinear factores de producción, ¿no? Alinear factores de producción a veces uno se resiste un poco a mirar los hospitales como empresas, ¿no? Cuando yo entré a estudiar medicina hablábamos de servicios clínicos, hoy se habla de centros de costo. Algo que no nos gusta mucho, la verdad, porque si bien somos algo parecido a una empresa en que tenemos productos y todo eso, de alguna manera como nos aleja de lo final que es como, y lo principal que es atender a las personas. Sin embargo, obviamente entendemos que en ese lenguaje tenemos que entrar, sobre todo cuando hablamos de recursos que van a ser escasos. Se habla mucho de la productividad hospitalaria y se habla como denigrando, ¿no?, al hospital, diciendo que somos un saco sin fondo, que siempre que llevamos tantos años con un gasto expansivo y no mejora la salud de la población. Sabemos que eso no es cierto por los indicadores de salud de la población. Pero además, los sectores productivos de este país llevan 10 años estancados, salvo, y lo muestra la Comisión Nacional de Productividad, servicios y construcción. Y yo lo que quiero es llevar el foco a que nosotros no somos un sector de la productividad así como bienes y servicios o turismo. Somos sí el foco principal para asegurar la productividad del país, que es el desarrollo de capital humano. Cuando hablamos de capital humano como calidad de la fuerza de trabajo, expresada en habilidades, conocimientos, experiencias y competencias que las personas acumulan y que contribuyen directamente a su productividad, Chile, y aquí cito al exministro Mañalich, que lo dijo súper bien el otro día, Chile tiene 3 millones de personas en lista de espera, esto es un país de enfermos. Cuando hay una persona en lista de espera es una persona que no produce, por lo tanto se afecta también su ingreso familiar y el equilibrio de esa familia y la capacidad de llevar adelante su proyecto vital. Y yo aquí quiero hacer un cruce que me parece muy virtuoso y que no todos conocen, tal vez las personas que trabajamos más en el mundo del trasplante. Hace hartos años atrás, el cruce virtuoso entre un economista, Harrison, de la Universidad Católica, y un urólogo, el doctor Domínguez, de esa misma universidad, lograron demostrar que un paciente que estaba en lista de espera, dializándose, al país le costaba mucho más caro que un paciente trasplantado. Y yo creo que ese es el juego que debemos hacer. No mirar la productividad hospitalaria simplemente como números, cuánto produce, en fin, sino que mirar la productividad hospitalaria como tributando al capital humano, como sacando a las personas de esos tiempos de espera, sacándolos de las diálisis y ofreciéndoles la oportunidad en realidad de integrarse al mundo y ser productivos. Por lo tanto, nosotros obviamente sabemos que es difícil pedir, ¿cierto?, más recursos, todos los recursos que nos faltan, pero sí tenemos algunas ideas de cómo pudiéramos avanzar, pero lo que pedimos es que hoy día el mundo político, y estando acá la directora de presupuesto, la ministra de Salud y el mundo legislativo también, se hagan todos los esfuerzos necesarios para proteger la atención de salud de la población y para que los hospitales no enlentezcan su trabajo y lo puedan seguir ofreciendo para resolver las listas de espera, mirando
lo que es un pabellón o la actividad quirúrgica como una cadena de producción donde cada eslabón es importante. La siguiente. Consideraciones finales. Se plantearon una serie de desafíos en la discusión que no son ninguna cosa, que estas son de las cosas que estamos hablando, los que hablamos de salud, son las cosas que el Colegio Médico abordó en su discusión presupuestaria, son el lugar donde ustedes pusieron el foco en lo que fueron los protocolos de acuerdo de la Cámara de Diputados y del Senado. Y se habló de resolución de listas de espera, de APS universal, de inversión en infraestructura, de ingreso de nuevos hospitales a GRD, del plan de productividad quirúrgica, las terapias de alto costo, la regulación de fármacos, el Fondo Nacional de Cáncer, incluido el registro de cáncer. Y la pregunta que nos tenemos que abordar hoy día con mucha seriedad y en los meses que siguen es cómo abordamos estos desafíos sin presupuesto suficiente. La siguiente. Nosotros creemos que hay cosas que se pueden hacer y que no implican más recursos y para los cuales el colegio también va a cooperar. Por ejemplo, podemos llegar a mejores acuerdos técnicos y éticos en torno a terapias de alto costo. Hay algunos comités que han funcionado por la Ricarte Soto que lo han hecho de forma muy exitosa. Sin embargo, nosotros vemos que hay otras decisiones en las cuales nos dejamos influir a veces por la presión, ¿cierto?, de algunos casos puntuales o de ciertas agrupaciones de pacientes. Nosotros, por supuesto, no estamos en contra del lobby o la presión que las agrupaciones de pacientes quieran hacer por relevar sus problemas de salud, pero tiene que haber una instancia técnica y ética donde se puedan analizar esas solicitudes con responsabilidad. Y para eso no necesitamos más recursos, simplemente necesitamos mejorar el funcionamiento y lograr acuerdos técnicos y éticos en torno a terapias de alto costo. Hemos estado mucho tiempo entrampados en la ley de fiscalización de licencias médicas, ustedes conocen la posición del colegio, vamos resolviendo eso. Y ayer tuvimos una muy buena reunión con la directora de la Compina, algo que agradecemos, porque nos permite seguir avanzando, salir de esa ley que a nosotros nos parece que no resuelve el problema y entrar, ojalá, profundamente a discutir el subsidio de incapacidad laboral, pero discutirlo en serio y en grande. Creemos que es importante avanzar en la implementación de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad, lo cual estamos atrasados, y es muy importante proteger la complejidad hospitalaria. Y para eso queremos pedirle al Ministerio de Hacienda a que se pueda abrir a establecer decretos específicos que protejan a los hospitales complejos regionales y a los institutos. Por ejemplo, en la región de O'Higgins, proteger al Franco Ravera. Ese es un servicio donde específicamente se puede funcionar, a lo mejor con menos recursos en los hospitales menos complejos, pero no se puede caer la complejidad de ese hospital, que es el hospital central de esa región. Y por lo tanto, ir al rescate, ir a proteger, sobre todo en regiones, porque esto es más difícil en la metropolitana, donde un servicio de salud puede tener 2 o 3 hospitales complejos. No quiero irme sin relevar la situación del Calvo Maquena, que nos preocupa mucho. El Calvo Maquena tiene recursos más o menos para un mes más, está viviendo una situación muy compleja, luego de la emergencia que sufrió en sus pabellones y requiere un apoyo. Así también es súper importante el apoyo que se está dando al Hospital Carlos Van Buren. Ayer estuvo acá el secretario, el doctor Osorio, en conjunto con el presidente del Regional Valparaíso, atendiendo a lo que fue la mesa o la comisión investigadora lista de espera. Entonces, proteger la complejidad hospitalaria con decretos específicos que permitan resguardar esas camas complejas, esa productividad regional que no se puede caer. Presidenta, le voy a pedir al oficial de sala que impida el ingreso de más personas. Tenemos una dificultad. Estamos aquí con baja temperatura para poder mantener la calidad del aire, no entran más personas. Y dicho sea de paso, comentario, y lo voy a hacer a las siguientes reuniones. Esta es una sala pequeña, no hay más salas disponibles para el trabajo de comisión. Estamos funcionando en paralelo todas las salas, de tal manera de que en lo sucesivo habrá un control de entrada y entrarán las personas que han sido invitadas y acordadas para participar en la sesión, para no tener que ponerse pesado y empezar a pedirle a la gente que salga, y algunos se ponen duritos y no salen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Desalojamos? No lo voy a hacer. Apelo a la responsabilidad. En lo sucesivo he instruido al secretario para que solamente puedan ingresar aquellas personas que están autorizadas y que deban entrar. Los demás, bienvenidos a través de streaming. Tenemos un canal de señal abierta, ¿no? No todos tienen que estar siempre en el mismo lugar y todos. Puede continuar, Presidenta. Sí, a ver, senador Gaona, aprovechando la coyuntura. Sí, presidente, sería bueno fijar un criterio porque precisamente he sido yo quien ha invitado personas. Entonces,
Claro, efectivamente, quizá hemos sobrepasado el número de personas que debieran estar, especialmente de los gremios, invitado a personas yo a todas las sesiones de la comisión. Entonces, sería interesante que se fijara un criterio de tal manera y también yo ponerme las restricciones que correspondan, porque como no había esta restricción, yo efectivamente soy el responsable de haber invitado varias personas de los gremios y que probablemente hoy día ya no pueden entrar, en fin, pero pido las disculpas del caso, pero sería bueno fijar ese criterio para tener claridad respecto a cómo actuar en las próximas sesiones y poder indicar de que no podemos invitar a más personas de las que permite la sala o que nos den un cupo determinado, de la manera de tener claridad de aquí para adelante en estas materias, presidente. Estoy muy de acuerdo con usted con las medidas que está tomando. Muy bien, nos ponemos de acuerdo, no hay ningún problema. Ojalá podamos mantener siempre las sillas ocupadas, siempre es interesante que haya gente acá, pero dentro del marco que permite el reglamento, si no es una cuestión mía, es una cuestión reglamentaria, la vamos a hacer cumplir. Y en ese escenario entonces nos pondremos de acuerdo, quién quiere invitar, quién no quiere invitar, se cederán los cupos y vendrán las personas que tengan que estar, y bienvenidos todos, pero dentro de lo que significa el aforo sanitario respectivo. Así que se entiende, senador Gaona, discúlpeme usted que haya sido tal vez un poco brusco, no ha sido mi intención con sus invitados, pero así es la cosa. Está muy bien. Bueno. Lo importante es corregir para adelante y corregirlo en buena. Nadie quiere ponerse pesado con nadie, ¿no? Por favor, presidenta, puede continuar. Sí, me queda la última, la siguiente. Entonces, hoy vimos la situación fiscal, entendiendo que tenemos una realidad de la cual nos tenemos que hacer cargo como país. Abordamos la situación hospitalaria y en las consideraciones finales hemos manifestado la necesidad de lograr un acuerdo político para proteger la productividad y el funcionamiento hospitalario, de ir con decretos específicos a rescatar la complejidad en algunos hospitales regionales que son muy importantes para esas regiones. Y por último, quiero señalar algo que viene en la Comisión Nacional de Productividad en el informe del año 2024 y que menciona al final cómo la sindicalización o la incorporación de sindicatos y su fortalecimiento al interior de algunas unidades productivas de la economía han servido para disminuir la conflictividad al interior de esas instituciones y mejorar también sus números. Y yo, de nuevo, quiero señalar que en ese sentido creo muy importante incorporar a los gremios en lo que es el momento actual de la salud. Creo que si los gremios participamos, efectivamente, no solo disminuye la conflictividad, sino que mejora la productividad y podemos abordar temas tan importantes como hoy día el ausentismo dentro de nuestras instituciones. Y quería terminar con ese mensaje. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Voy a dar otra explicación. ¿Por qué pone primero el Colegio Médico y no pone el Ejecutivo? La respuesta es muy sencilla, se la acabo de dar a la directora de presupuesto. Y es porque el Colegio Médico públicamente ha estado planteando una preocupación. Es bueno escucharlo, porque después me imagino yo que el Ejecutivo estará coordinado, estará alineado, lo habrá conversado y por lo tanto ahora viene la respuesta, ¿no? La explicación es súper simple. Le voy a dar la palabra, no sé cómo están organizados, me imagino que a la ministra primero, luego a la DIPRES. Tampoco esta es una sesión particular de la situación del Van Buren. Y así corregí la convocatoria porque más bien es una preocupación de todas las regiones. Con información certera o no, es una preocupación de todas las regiones y queremos despejar la situación hospitalaria en Chile. Esta no va a ser la única sesión, dicho sea de paso. Nos preocupa no solamente el financiamiento, sino que la gestión en los hospitales de las regiones. Son dos cosas distintas que convergen en generar un problema. Nada personal, directora, con el Van Buren, sin duda el Van Buren ha estado en las noticias y por cierto nos preocupa, ¿no? Ministra, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Oye, ¿podremos juntar un poquito la ventana? Ya somos menos. La verdad es que ahora nos vamos a pasar de la posible contaminación aérea al resfrío directamente. Sí, es bueno conservarse en frío, pero Sí. la ministra ha dicho que nos cuidemos Sí, de los cuídense. cambios de temperatura y todo eso. Yo que ¿no? estoy resfriada Cuando por pasamos los producto de los 25. virus, pero protegida con la vacuna, por lo cual puedo estar de pie y trabajando, si no, no podría. Ya somos dos vacunados lo menos esta semana. Sí, no, varios. Aquí yo espero que estemos todos vacunados. Sí. Espero que estemos todos vacunados. Menos ella, que es mucho menor, por supuesto. Sí, bueno, agradecer, saludar a la presidenta del Colegio Médico y a la directiva, a la directora del Hospital Van Buren, que está acá,
Venimos con todo el equipo de salud que trabajamos continuamente en los temas presupuestarios. Agradecerle particularmente a la directora de presupuesto que haya querido acompañarnos. Estuvimos justamente ayer en la noche, en la tarde-noche, en el cierre de la Comisión Investigadora de Listas de Espera, y que fue una muy buena sesión. Yo creo que van a salir buenos resultados de esa comisión en relación a todo el trabajo que se ha hecho de revisión y de visita hacia los establecimientos. Esta ocasión que usted dedicó al tema de la crisis, de alguna forma, de financiamiento de los hospitales, primero yo quisiera aclarar algunas cosas. El año pasado, efectivamente, hubo mucho revuelo comunicacional a raíz particularmente del Hospital Van Buren, situación que nosotros aclaramos en su momento que no era resultado de que se hubiera hecho un corte de presupuesto, sino de una falta de sincronía entre los recursos que se le habían entregado al servicio de salud y lo que el servicio de salud le estaba entregando al hospital, y que eso fue lo que generó un problema de financiamiento y de ausencia de insumos, que nosotros resolvimos directamente como Ministerio de Salud interviniendo en eso con el auxilio de la directora, de la jefa de división de presupuesto que aquí me acompaña, la señora Catherine Paine. En ese momento no estaba de subsecretario el doctor Martorell, sino que el doctor Salgado, y nosotros intervenimos directamente en esa situación para subsanar ese problema. A la directora de presupuesto en esa ocasión se le preguntó en varias oportunidades y ella contestaba, pero si no es que se le haya cortado el presupuesto, que efectivamente era así, se le había entregado el presupuesto. Por lo tanto, no ha habido cortes de presupuesto. El presupuesto de salud nunca ha estado a la baja. El presupuesto de salud es creciente. Yo creo que en la presentación se va a demostrar que no ha habido presupuestos a la baja. Distinto es la situación de que nosotros, que estamos saliendo de la peor crisis sanitaria que hemos vivido yo creo que en toda la historia de la República, y con los efectos que incluso en los países desarrollados se habla de que se van a demorar 3, 4, 5 años en resolver, tengamos efectivamente una situación en la que tenemos que hacernos cargo de una serie de determinantes que aumentan la demanda asistencial y por lo tanto nos requieren tener una mayor producción de servicios, como son, primero, el aumento de los beneficiarios de FONASA, que ha sido bastante brusco, 1,5 millones más de beneficiarios en este gobierno, el tema del envejecimiento poblacional, que también en Chile es acelerado, la multimorbilidad, el hecho de que se estancaron las atenciones durante la pandemia, las atenciones electivas, y había que retomar esa atención, el aumento de los costos, que fue producto no solo de la pandemia, sino que también de la guerra, si ustedes recuerdan, de los insumos, el IPC que ha ido subiendo, y en serio una serie de factores estructurales que se van a ver en la presentación, tanto del sector como de la Dirección de Presupuestos, que explica que nosotros estemos enfrentando una situación de mayor demanda asistencial y que como sector nos hemos tenido que hacer cargo a través de un plan de trabajo que también está relacionado, por supuesto, con los tiempos de espera, que es la prioridad de nuestra gestión, y que ha implicado un aumento de la producción. Y eso implica una mayor ejecución del subtítulo 22. Ciertamente que nosotros nos interesa y analizamos continuamente de que ese aumento de la ejecución presupuestaria esté vinculada a la producción, pero también tenemos que hacernos cargo de todas las otras áreas en las cuales se destinan recursos y que para nosotros en el fondo compiten, como es por ejemplo el gasto en subsidios por incapacidad laboral, que hemos mencionado, que son 3 billones de pesos, el 20% del presupuesto, que es muy importante y que compite directamente con la disponibilidad que nosotros tengamos para financiar justamente la atención de salud. Entonces aquí no hay cortes de presupuesto, no hay presupuesto a la baja, lo que hay es una presión de gasto producto de la mayor producción de servicios y que es algo que trabajamos nosotros continuamente con la Dirección de Presupuesto. El año pasado, cuando se produjo esta situación, yo informé en esta comisión varias veces que estábamos trabajando con la directora, también se lo informamos al Colegio Médico, que se iban a hacer reasignaciones, que ellos les dicen remesa, y fuimos haciendo reasignaciones de manera de poder cerrar el año de buena forma, pero por supuesto con arrastre de deudas que son lo que aparecen en la ejecución presupuestaria de este año, y también estamos trabajando justamente en ese marco con la Dirección de Presupuesto para este año. Con respecto al tema de los hospitales complejos, a nosotros, por cierto, que nos interesa que exista un financiamiento asegurado y que haya certeza de manera de que se tomen las mejores medidas. Nosotros también hemos, y a través de la ley de presupuesto, recordemos que acordamos un protocolo en que íbamos a, y que estamos haciendo, estamos controlando una serie de factores que también influyen en el uso ineficiente de recursos, como son las compras a las sociedades, digamos, de servicios de salud, para no decirles médicas, porque en realidad no son todas médicas,
que son estas sociedades que prestan servicio al interior de los establecimientos, el fijar una banda para los honorarios, porque había una diversidad muy alta en el tema de honorarios médicos que se estaban contratando en los distintos servicios de salud, lo que en algunas circunstancias son entendibles y otras no son tan entendibles porque hay más oferta de servicios y en realidad la banda lo que pretende es generar una mejor capacidad negociadora entre los directores de hospital y los profesionales que entregan servicios de esta forma de los honorarios y también todo lo que es el plan de control del gasto en subsidios de incapacidad laboral y de control de ausentismo, porque nosotros también destinamos una cantidad muy importante de recursos a las suplencias, recursos que son tan relevantes que compiten también con el financiamiento hospitalario. Entonces, si todos estos elementos crecen, pareciera que quizás hay menos recursos para la atención, pero no es así. Estos siempre han ido al alza y nunca se ha producido una baja en los recursos para el sector salud. Nosotros, por cierto, que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que los hospitales tengan un buen marco financiero, pero que también sean responsables de la gestión de esos recursos que se están entregando, que son cuantiosos. Y que es importante que se destinen efectivamente a la atención de salud. Para nosotros los hospitales de alta complejidad son importantes, pero más importante es mejorar la resolutividad del nivel primario, de manera de impedir que las patologías de alta demanda y de baja complejidad o de baja resolución o de resolución intermedia tengan que ser atendidos en establecimientos como institutos nacionales o establecimientos de alta complejidad, porque eso es un uso ineficiente de los recursos y es una organización de red que no corresponde con el modelo que nosotros queremos establecer y además no está en acuerdo con lo que es la necesidad de la población que quiere tener la mayor resolutividad más cerca de donde ellos viven y no ser derivados de un establecimiento hacia un centro donde concentra la mayor capacidad de la oferta. Nuestro trabajo ha estado orientado a tratar, y de hecho ayer lo presentamos en la comisión investigadora, en mejorar la resolutividad al nivel primario. Nosotros estamos cambiando la norma, incluso técnica, de los hospitales de primer nivel, de los comunitarios, otorgándole más capacidades diagnósticas y terapéuticas. También estamos haciendo lo mismo con las normas que regulan la capacidad resolutiva de la atención primaria, con las canastas de medicamentos. Eso está en línea con la asignación de especialistas de la atención primaria, que este año se va a empezar a pagar para especialistas distintos de la salud familiar, que fue una discusión y una solicitud que tuvo el Colegio Médico que nosotros acogimos, va a empezar en el segundo semestre y que implica tener una mejor resolución y más cerca de las personas. Para la presentación específica de la situación financiera de los hospitales, presidente, por su intermedio, le pido que por favor presente la jefa de la División de Presupuesto, doña Catherine Paine, que es la experta en ese tema. Muy bien. Le doy la palabra a doña Catherine, por favor. Ahí sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas. Catherine Paine, jefa de la División de Presupuesto de la Subsecretaría de Redes. Tal como señaló la ministra, vamos a presentar en primera instancia cuáles son los determinantes del aumento del gasto en salud, que han sido más o menos los que ya hemos conversado, respecto de la complejidad de los pacientes, la mayor producción y también el incremento de los costos de producción. Tenemos también la evolución histórica del gasto del subtítulo 22 y la diferencia en este desacople que tenemos entre el presupuesto inicial y la ejecución final de cada año, entendido como un problema histórico que data de muchos años atrás y nuestra serie da cuenta de 15 años y ahí ya vemos que este desacople se empieza a generar y se empieza a incrementar. Luego vamos a analizar en específico la ejecución presupuestaria del primer trimestre. Vamos a presentar también cómo van los niveles de producción en marzo de este año, los tiempos de espera y el cumplimiento GES, y cuáles son los compromisos además que se han suscrito tanto en el protocolo para la mejor gestión en salud como también las distintas acciones que se están impulsando a través de la Subsecretaría de Redes para poder abordar este desafío que tenemos respecto de un escenario de estrechez fiscal con unas metas de aumento de la producción y de, por supuesto, abordar el tema de la lista de esperas como una prioridad en nuestro ministerio. Respecto de los determinantes del aumento del gasto en salud, lo primero, que nosotros tenemos un incremento muy importante de afiliados al FONASA. Desde el año 2022 a la fecha tenemos 1,5 millones más de afiliados al Fondo Nacional de Salud.
Adicional a ellos también tenemos un análisis de un envejecimiento poblacional que va en acelerada. Hay un incremento de la población mayor de 60 años en el periodo 2019-2024 del 23,6%. Esta población, por supuesto, es la que demanda más atenciones de salud y de mayor complejidad y, por lo tanto, son los que generan un mayor costo en las prestaciones que se entregan. Adicional a ello, un 92% de la población mayor de 65 años se atiende y cotizan en el FONASA y por lo tanto se atienden bajo el sistema público de salud o de las modalidades de cobertura que hoy día tiene FONASA. Adicional a ello, tenemos una población de más del 17,6% con más de 5 patologías crónicas, lo que también genera un incremento en el uso de los recursos para poder atender a esta población y un aumento de la complejidad de los casos de un 14,7%, medido a través del indicador GRD que nos permite medir la complejidad de la casuística que atienden nuestros hospitales. Eso se suma además a un escenario de un incremento permanente en los últimos años del costo de nuestros gastos operacionales asociados principalmente al incremento del IPC, que impacta directamente en nuestros costos de funcionamiento hospitalario, y eso también tenemos un efecto acumulativo creciente en relación a los servicios externalizados que hoy día tienen los hospitales para su funcionamiento, que se ven impactados directamente por el incremento del sueldo mínimo. En los últimos años el incremento ha estado sobre un 77%, lo que presiona directamente los costos de las licitaciones de servicio de alimentación, mantenimiento, servicios generales como el aseo y la vigilancia en los establecimientos de salud. En resumen, esto muestra lo que señalamos, que hay una mayor cantidad de población que atender, hay un mayor envejecimiento, por lo tanto hay un mayor costo en las atenciones de salud de la población que atendemos, pero también hay incrementos permanentes de los costos de operación y de funcionamiento a nivel hospitalario, entendiendo que nosotros somos un sector que es fuertemente operación. ¿Cuáles son los datos relevantes asociados a la producción asistencial? Nosotros vemos que en comparación con el primer trimestre del año 2024, si bien hay una disminución en los egresos hospitalarios de un 2,3%, hay un aumento del 6,7% de los egresos de hospitalización domiciliaria. Nosotros, a raíz de la complejización que ocurrió post-pandemia de la estructura de camas que tiene la red hospitalaria, en términos de aumentar sus camas más complejas y disminuir sus camas básicas, la hospitalización domiciliaria ha sido una estrategia que se ha potenciado con el objetivo de poder mantener los niveles de cobertura que hoy día necesitan los pacientes. Adicional a ello también, si comparamos el periodo 2024-2025, el primer trimestre, hay un incremento de las cirugías mayores electivas y ambulatorias de un 1,2 y un 5,3%, y las consultas de especialidad también han incrementado de un 2,5% y las consultas odontológicas un 6,7%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si bien efectivamente el sistema se ha visto tensionado por el tema de este déficit presupuestario histórico que tenemos en el subtítulo 22, entendiendo los mayores costos, ha habido una recuperación permanente de la actividad asistencial post pandemia y ese incremento se mantiene de igual forma para el primer trimestre de este año en las trazadoras de actividad más relevantes que nosotros tenemos en los hospitales. Luego, si miramos el análisis de los tiempos de espera, al primer trimestre las garantías aumentaron un 5,4%, alcanzando un total de 1,2 millones de registros. El nivel de cumplimiento igualmente se mantiene en 93,31%, que representa un incremento del 0,81% respecto del cumplimiento comparado con el mismo periodo del año anterior. En relación a la lista de espera asociada a intervenciones quirúrgicas, los registros también se incrementan y las consultas de especialidad también tienen un incremento en el número de registro de casos y la mediana evidencia una disminución en el caso de las intervenciones quirúrgicas de un 2,3% y en el caso de las consultas de especialidad un incremento del 5,9%. Siguiente, por favor.
Este gráfico muestra lo que hemos mencionado respecto del desacople que hemos vivido histórico entre la ley inicial aprobada en el presupuesto del subtítulo 22 de bienes y servicios de consumo y la ejecución final. Vemos que este mayor desacople se vive en el periodo de pandemia, donde se incorpora una inyección relevante de recursos para poder dar respuesta a este periodo, y luego en el periodo ya 2022-2023 estas curvas empiezan a tener un acercamiento, pero de igual forma los recursos que se aprueban inicialmente en la ley de presupuesto estructuralmente son menores a la ejecución que tienen cada año el conjunto de los servicios de salud. Siguiente, por favor. La ejecución al mes de marzo 2025 alcanza un 32,1%, donde tal como se mencionó anteriormente, en el caso del subtítulo 21 es de un 28% y en el del subtítulo 22 un 41%. También tenemos la ejecución de los gastos de capital, que son los programas de inversión que se traspasan desde el programa de inversión sectorial a los servicios de salud para su ejecución. Siguiente. Si mencionamos los aspectos más relevantes de la ejecución por cada ítem de gasto, en el subtítulo 21 el principal impacto de esa desviación del 3% por sobre el esperado al primer trimestre se explica por la ejecución en términos de gasto, del pago del diferencial de reajuste y de los bonos asociados a reajuste, pero sin embargo estos a la fecha no están incorporados en la ley inicial y por lo tanto tienen que ser aprobados extraordinariamente, como ocurre cada año que esos recursos se inyectan en el transcurso del año al presupuesto de los servicios públicos. En el caso del subtítulo 22, efectivamente se presenta una ejecución del 41%, que tal como mencionó, corresponde al desfase del gasto del último mes del año 2024 para 2025 y también, por supuesto, de esta diferencia en que tendremos entre el presupuesto inicial y la ejecución real de cada año. En los gastos de capital, los recursos corresponden a las transferencias de recursos desde el programa de inversión sectorial y este ítem en particular, si bien presenta una mejoría respecto de el mismo periodo en términos de ejecución en relación al año 2024, se espera que haya una ejecución más bien en a partir del segundo semestre, dado los procesos administrativos de las licitaciones para adquirir los equipos y equipamientos del subtítulo 29. Situación similar en el subtítulo 31, al mes de marzo se evidencia un 91% de los proyectos identificados de inversión y también decretados en el presupuesto de los servicios de salud con una ejecución del 13,5% y que te presenta también una mejoría respecto de la ejecución del mismo periodo del año 2024. Luego del servicio de la deuda, que es la deuda flotante, que corresponden a compromisos devengados y no pagados en el cierre del ejercicio 2024 y que se desplazan para pago en el año 2025, a la fecha hay una ejecución y pago del 98,8% de estos compromisos, por lo tanto la deuda flotante del año 2024 ya se encuentra regularizada y pagada. Tal como mencionamos, si bien la ejecución de presupuesto del subtítulo 22 corresponde a un 41% en términos oficiales a marzo, hoy día nosotros, a raíz de este trabajo permanente que tenemos con la Dirección de Presupuesto y que iniciamos este año, el segundo día del año, en conversaciones para abordar la situación presupuestaria del 2025, ya se ha acordado un primer decreto de suplementación de recursos para el subtítulo 22 que esperamos nosotros tramitar durante este mes. Eso es lo que hemos trabajado con la Dirección de Presupuesto, lo que implica un incremento del presupuesto del subtítulo 22 de 360.000 millones de pesos que se asocian principalmente al reconocimiento de la mayor producción de egresos hospitalarios de los hospitales de alta complejidad, pero también de los hospitales de mediana y baja complejidad. También permite reconocer la mayor producción de intervenciones quirúrgicas de mayores ambulatorias, el incremento y la mayor complejidad de los pacientes respecto de lo real observado al año 2025. Y también nos permite financiar incrementos de costos de nuestros programas de pacientes ventilados que han incrementado en tanto en número de beneficiarios como en términos de precio de
las licitaciones de contratos que tenemos para poder dar este tipo de prestaciones, además de poder reconocer algunos incrementos de otros gastos operacionales. Esto está muy alineado con lo que nosotros se ha comprometido en la tramitación de la ley de presupuesto respecto de generar incentivos adecuados para el financiamiento de la producción y de cierta forma asignar recursos en base al desempeño y la actividad efectiva que tienen los hospitales de la red asistencial. Siguiente, por favor. En relación a ello, y tal como mencionó la ministra, se han suscrito distintos compromisos para poder mejorar la gestión asistencial, porque si bien hay un problema en respecto de la diferencia que se genera entre el presupuesto inicial y la ejecución final, efectivamente también hay un fortalecimiento, y ese es el objetivo, de las medidas de supervisión y también de identificación de metas claras para el cumplimiento de los objetivos sanitarios por parte de los servicios de salud y de los hospitales. En términos globales, el protocolo de acuerdo que se firmó en la tramitación de la ley de presupuesto considera 34 compromisos para el sector salud en distintas áreas, que ahí se muestran en la presentación. En lo que corresponde a los servicios de salud hay iniciativas asociadas a listas de espera, regulación de compras de servicio, seguimiento de la productividad y eficiencia de los hospitales, gestiones asociadas a licencias médicas y ausentismo, implementación de las recomendaciones asociadas al informe de las líneas de abastecimiento y de compras de la Comisión Nacional de Evaluación de la Productividad, mejoran los estándares y mayores recursos para abordar el tema de la seguridad de los recintos de salud, el proyecto de ley de Ricardo Soto, la evaluación del programa de atención primaria universal. 34 medidas. Nos gustaría que nos concentráramos más bien en las preguntas que no hemos hecho. Ok, porque avancemos. tenemos 20 minutos para concluir la sesión, todavía queda la directora de DIPRES y eventualmente el cierre, la pregunta y la respuesta. Entonces, le pediría que, más que describir lo que ya conocemos respecto a los compromisos, podemos ver los resultados. Perfecto. Vamos a ir a las medidas que se están implementando en los servicios de salud hoy día. Avance, por favor. Primero, respecto de las medidas asociadas a la productividad, la gestión clínica y los tiempos de espera, se definieron metas que fueron informadas al Congreso de reducción de los casos de mayor antigüedad, de mayor tiempo de espera, focalizada en el percentil 75, y a marzo de este año tenemos un nivel de cumplimiento en intervenciones quirúrgicas del 17% de reducción de estos casos, un 28,6% en las consultas de nueva especialidad odontológica y un 22,7% en las consultas de nueva especialidad médica. Tenemos además un seguimiento focalizado en los 10 servicios de salud con peor desempeño y listas de espera. Se ha avanzado en tanto en la implementación de SICTE 2.0, que hoy día ya está en operación, como en la interoperabilidad y también en el cumplimiento del compromiso asociado al comité de seguimiento, que ya ha tenido 5 sesiones. Siguiente. Adicional a ello también se han definido metas o estándares de producción esperada para los servicios de salud, que corresponde principalmente a la ejecución efectiva del año 2024, más la implementación de algunas estrategias focalizadas en mejoras de la producción, como es acto único y navegadores en red, y también mayores esfuerzos de productividad, principalmente en el área ambulatoria. Adicional a ello, se está implementando el plan de productividad quirúrgica del año 2025 en todos los hospitales, midiendo los indicadores de suspensión, ocupación, rendimiento y la implementación de los horarios de inicio. También tenemos el modelo de cirugía mayor ambulatoria de alto rendimiento a través de la estrategia CRR, que ha permitido incrementar significativamente el rendimiento de los pabellones que funcionan bajo esta estrategia. Y también se está implementando un modelo de eficiencia hospitalaria para la mejora de la gestión de cama de los establecimientos, donde ya hay 21 hospitales de alta complejidad que han sido parte de este proceso y que mejoran sus indicadores de gestión hospitalaria, tanto en estancias como de los egresos de mayor estadía. Siguiente. Respecto de la asignación de recursos por desempeño, tal como mencionamos, nosotros ya generamos una resolución que define cuáles son los criterios que se asocian principalmente al cumplimiento de las metas de producción, al cumplimiento de las metas asociadas a disminución de casos de listas de espera y también a la optimización de los procesos de compra.
Paralelo a ello, nosotros estamos trabajando desde inicio de año con los 29 servicios de salud en la revisión de su planificación presupuestaria con el objetivo de verificar que se estén implementando las medidas de ajuste y la priorización de los gastos legales e ineludibles asociados a la continuidad de atención. Siguiente. En relación al ausentismo, también hay distintas medidas. Se definieron metas de reducción de ausentismo para el año 2025 con el objetivo de mantener el decrecimiento que tiene este indicador. De ya el año 2024 nosotros vimos un indicador que va en una tendencia de disminución, lo que se mantiene para el año 2025, y por lo tanto hay un trabajo importante en el plan de ausentismo que se está llevando a cabo con cada uno de los servicios de salud y sus hospitales. Se han incorporado los distintos indicadores de los instrumentos de gestión que tiene vigente la subsecretaría, y también se está haciendo un trabajo muy coordinado con PIM para poder hacer seguimiento del mal uso de licencias médicas. Siguiente. Esto muestra cómo la tendencia a la disminución del indicador de ausentismo del año 2024 para el año 2025 se mantiene. El año 2024 se logró disminuir en un día, lo cual significa un incremento grande, una disminución importante del número de días totales de licencias médicas del sector, y esa tendencia al decrecimiento se mantiene para el mes de marzo de este año. Siguiente. Adicional a eso, además también se incorporaron regulaciones a las compras de servicio. Uno de ellos tiene que ver con la exclusividad de compra de algunas prestaciones a través de las licitaciones vigentes del FONASA. Eso hoy día ya está en ejecución, y también, tal como mencionó la ministra, las bandas de precio para no superar topes de valores hora para médicos en reemplazo por las modalidades de compras de servicio y de honorario. Siguiente. También de eso, en base a las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Productividad, hoy día tenemos 3 procesos de compras coordinadas en curso, donde en el caso de los productos enterales tenemos más de 30 hospitales que han sumado a esta compra coordinada. También estamos trabajando con Chile Compra, con la directora de Chile Compra, muy coordinadamente para poder levantar una actualización de los convenios marcos de insumo y una eventual elaboración de un nuevo convenio marco de prótesis, que es una de nuestras principales líneas de mayor costo por el encarecimiento de estos productos. Y también estamos trabajando en la evaluación de 3 nuevos procesos de compra con agregación de demanda, que el que hoy día ya tenemos sancionado nos muestra un ahorro importante en términos de el menor costo que podemos obtener a través de esta estrategia. También hoy día se están implementando a través de la Subsecretaría de Salud Pública negociaciones de precio a través de los acuerdos de riesgo compartido, con el objetivo de poder hacer conversar la incorporación de nueva tecnología sanitaria con la sustentabilidad financiera del sector. Siguiente, por favor. Finalmente, muy rápidamente, las últimas láminas en términos globales. Lo que nosotros quisiéramos señalar es que, tal como se mostró inicialmente, hay un comportamiento histórico de desacople entre el presupuesto inicial y el final. En el subtítulo 22, que los gastos en salud se incrementan por factores asociados a la producción, a los costos de producción y también a la mayor complejidad y envejecimiento de los pacientes que estamos atendiendo. Que la ejecución del subtítulo del gasto operacional alcanza un 31%, sin embargo, se están ya hoy día, hay acordada y autorizada una inyección de recursos por 360.000 millones a los hospitales. El año pasado, la primera inyección de recursos lo tuvimos en un decreto del mes de agosto, que se tomó de razón en septiembre. Por lo tanto, hoy día nuestro trabajo fue poder resolver esto de manera anticipada para no llegar a una situación de criticidad en la red en los próximos meses. Desde la subsecretaría, como mencionamos, estamos implementando distintas medidas para mejorar la supervisión de la gestión de los servicios de salud y también implementar medidas que puedan incentivar el desempeño y las mejoras de gestión y en términos asistenciales. Y finalmente estamos en un trabajo permanente, semanal, con la Dirección de Presupuesto para poder revisar y monitorear la ejecución presupuestaria y también las mejores estrategias para poder abordar la situación presupuestaria de los hospitales. Eso, muchas gracias. Gracias, Caterín. A continuación, entiendo, vamos a seguir con la directora de presupuesto. ¿Sí? ¿Perdón? Cambiaron la PTT, me dicen. ¿Sí? ¿Ya tenemos otra? Ministra, por parte del Ministerio de Salud, ¿quieres cerrar antes de dar inicio a la DIPRES?
Catherine, el micrófono, eso. Sí. Muchas gracias. No, solo, bueno, la verdad es que yo quiero reconocer el trabajo que hace la jefa de la División de Presupuesto y el trabajo que se hace en conjunto con el sectorialista de salud, porque es un trabajo muy profesional. Nosotros acompañamos para comentarles que el grupo que trabaja el tema de presupuesto lo compone directamente Catherine con su equipo y el sectorialista de la DIPRES, y nosotros tenemos reuniones permanentes en realidad y bastante periódicas con el director de FONASA, el subsecretario de redes, mi persona y la directora de presupuesto, donde vamos resolviendo los temas más concretos. Y eso es la misma comisión que trabajó el año pasado y este año hemos continuado con ese trabajo y vamos a seguir continuando para analizar la situación financiera del sector. Gracias, ministra. Quiero informar a los colegas senadores y también a disposición del Ministerio, de los invitados de hoy. Tenemos 3 informes en nuestras carpetas que ha preparado la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado. Tenemos una oficina y tenemos 3 informes. Uno que tiene que ver con el estado de avance de los compromisos de los 34. Hay un trabajo bastante exhaustivo sobre cifras oficiales. Hay otro que tiene que ver con el resultado de la deuda por hospital, por región, y hay un tercero que tiene que ver con la inversión ejecutada a la fecha por cada servicio de salud. Lo pueden revisar, ustedes del Ministerio lo pueden incorporar, hay un equipo de profesionales del Senado que ha estado trabajando en esto y que vamos a seguir invitando, porque la idea, a ver, nosotros no tenemos funciones particularmente destinadas a la fiscalización, eso lo tiene la Cámara de Diputados, pero podemos hacer seguimiento. Y dado que es un tema ciudadano, de interés nacional, que compartimos entre las distintas instituciones públicas a lo menos los 2 poderes del Estado, vamos a seguir pidiéndole a esta oficina del Senado que siga haciendo el mismo trabajo. Sería bueno que pudiéramos escuchar opinión respecto de las cifras que aquí se contienen sobre lo que está haciendo el Senado, ¿no? Para que podamos en lo sucesivo ir comparando cifras, digamos, y la calidad de la fuente también. Directora, me dicen que ya está su presentación correctamente puesta en el sistema. Por favor. Muchas gracias. Bueno, la presentación ajusté algunas láminas en función de la discusión que también hemos tenido acá para hacer lo más complementaria posible a lo que ya se ha presentado y no sea redundante también con lo que se ha presentado. Entonces, primero, como antecedentes generales, me gustaría también dar una perspectiva más amplia de la discusión fiscal y donde el gasto público en salud es muy relevante, pero desde la perspectiva fiscal, que es lo que a mí me corresponde. Y partiendo, creo que es importante decir que para cualquier administración no cabe duda que el gasto público en salud es materia prioritaria. Dentro hoy día del presupuesto nacional, casi el 6% del PIB, la equivalencia en términos del peso, de la comparación con PIB, es del 6%, y lo que implica un 20% del presupuesto nacional es el Ministerio de Salud. Esto puede variar de administración a administración, pero más o menos estas son las cifras generales, lo cual, y después de la pandemia de COVID-19, se ha vuelto más desafiante para la política fiscal. Tal como previamente la ministra de Salud decía que hoy día venimos saliendo de una situación extraordinariamente excepcional que significó la pandemia, nosotros también lo vimos en las finanzas públicas. También, y es de público conocimiento, y ya entraron en detalle la presentación anterior del Ministerio de Salud, en las alzas de costo de los sistemas de salud pública del mundo. Esto tampoco es algo propio de que uno lo ve en este país, sino que también se observa en el resto del mundo. Y según estudios de la OCDE, el gasto en salud en promedio en países de la OCDE va a llegar al 11,8% del PIB en promedio al 2040. Y además también uno tiene que ser consciente que las principales fuentes de gasto para los países como Chile y el resto de países del mundo están justamente en salud, principalmente por temas de envejecimiento que también afecta a la matriz de los cuidados y cómo organice los cuidados la población, a la seguridad social. Por eso es tan buena la noticia de la aprobación del proyecto de pensiones.
al cambio climático, lo que implica inversión en adaptación y mitigación, la respuesta ante emergencias, y un tercer punto que es la deuda pública y las tasas de interés y los intereses que finalmente se pagan en los países. Si uno tuviera que decir cuáles son las 3 presiones de gasto a nivel mundial que están viviendo los países, son esas 3 que no son muy diferentes a lo que nosotros estamos viviendo hoy en Chile. Entonces, en la siguiente lámina, también volviendo a cómo estábamos o cuáles son los resabios de la pandemia, el gasto público en salud aumentó un 13,5% a nivel promedio OCDE del 2019 al 2021 y solo ha decrecido un menos 1,5% entre el 2021 y esto es al cierre del año 2022 para hacer la estadística comparable con otros países. Es decir, hoy día, en general, y dado el peso importante que tiene el Ministerio de Salud en el presupuesto nacional, creció bastante, pero después ese mayor gasto que estaba asociado a la pandemia no es un gasto que en general se haya retirado de los presupuestos nacionales, sino que se ha retirado en el margen porque el sistema ha visto presiones por las prestaciones suspendidas, por los costos y un detalle que ya el Ministerio de Salud entró en aquello. Y además también la deuda bruta del gobierno general es un tema para Chile y el resto del mundo. Comparativamente, la deuda pública de Chile es bastante menor que si uno se compara con los otros países de Latinoamérica, con las otras economías emergentes, con los países desarrollados, la línea amarilla versus el resto de las líneas. Pero la velocidad de aumento de esta deuda pública es lo que nos preocupa y por eso también ha sido un objetivo principal de la política fiscal. Las 2 siguientes láminas creo que también ya fueron más bien detalladas en las presentaciones del Ministerio de Salud, pero sí creo que esta lámina es relevante porque tiene que ver con la presentación de hace 2 semanas atrás del informe de finanzas públicas y la conversación fiscal que hoy día está en discusión álgida también de cara al mediano plazo de las finanzas públicas. El gobierno actual hizo un ajuste importante en materia de ejecución del gasto. Ese ajuste importante que se hizo en el 2022 y se ha mantenido para el resto de los años, tiene, a diferencia de otros países del mundo, tiene 2 grandes cosas positivas. 3 cosas, yo diría, 3 aspectos positivos. La primera es que se ha mantenido en el tiempo. Lo segundo es que no fue no fue aumentando la pobreza. En otros países se han hecho ajustes, pero ha aumentado cualquier indicador ligado a la pobreza. En Chile no fue así. Y el tercer aspecto relevante es que tampoco se hizo a costa los servicios de salud o el Ministerio de Salud y las cifras lo dicen. Pero es una preocupación, como ustedes bien saben, que la convergencia fiscal es un tema de preocupación y la estabilización de la deuda es un tema también de preocupación país. Esta es la nueva trayectoria fiscal que se propuso de parte del Ejecutivo y para poder tener holguras, se definen como ingresos estructurales menos el nivel de gasto compatible con las metas fiscales. Vamos a necesitar hacer acciones correctivas durante este año y acciones correctivas de manera permanente en términos de espacio fiscal, tanto de manera de ingresos como de gasto. Y esto también va a ser importante para el mundo de la salud, porque hoy día estamos hablando del 2025, pero tenemos que pensar también la trayectoria de lo que viene. Por eso para nosotros es importante el trabajo que estamos haciendo de manera más general para tener mayor espacio de gasto. Y en particular quería también hacer énfasis en este cuadro presentado hace 2 semanas, que tiene la descripción de los ajustes correctivos que se están preparando. Y también en el año 2025, parte del ajuste administrativo importante que se está haciendo a nivel del gobierno central, el punto 6, tiene que ver con el reconocimiento de mayor productividad en el sistema de salud, que son las cifras que mostraba ¿No se puede agrandar Catherine. el Power? No, la verdad es que no se lee el cuadro. ¿No? ¿No hay caso? Ya. Puedo... Pero igual lo tenemos se en lo enseño. digital y lo vamos a imprimir para... Entonces, hay ajuste para reconocer parte de la mayor productividad del sistema de salud. Otros de los ajustes preventivos también tienen que ver con
o con los ajustes específicos de gasto, también tienen que ver con metas en términos de disminución del ausentismo o también el cambio paramétrico del subsidio en capacidad laboral, que también es uno de los compromisos de la ley de presupuesto. Eso quería, primero, como quizás aspecto más general de la discusión fiscal, que atañe también, obviamente, a esta discusión por el tamaño también que tiene y el peso que tiene el gasto en salud pública para el Estado. En línea con eso, en este gráfico, se observa que al año 2024 el presupuesto final fue un 23% hacia el Ministerio de Salud, y dentro de ese 23%, más de la mitad en realidad es los servicios de salud. En la siguiente línea también, y para graficar lo importante que es el gasto público en salud con la perspectiva de magnificar el desafío que tenemos en común entre el Ministerio de Hacienda, entre el Ministerio de Salud, con acá también el Congreso y sus diferentes comisiones, de los crecimientos que ha tenido la ley de presupuesto año a año. Una parte importante efectivamente es el año del aumento total de los presupuestos año a año. Una parte, la parte importante, va destinada a un solo ministerio, y ese es el Ministerio de Salud. Acá quiero reconocer que no estoy metiéndome en detalle de elementos que justifican estos aumentos, porque ya lo revisaron en la presentación anterior, pero del año 2023 un tercio del aumento total del presupuesto correspondió al Ministerio de Salud, el 42% el 24%, un 29% el 25%. Si el presupuesto crece del orden del 2, del 3%, en general nosotros vemos que en salud se crece internamente por las líneas en más que ese 2 o 3%. También en el otro ejercicio que queríamos mostrar es cómo las reasignaciones que se hacen a lo largo del año el destino de la provisión del Tesoro Público, cómo también se ajusta en los distintos ministerios. Y observamos que salud, no solamente para esta administración, sino que también en administraciones anteriores, ha tenido un peso importante en las redistribuciones que se hacen internamente en el presupuesto. El 2021 y 2022, como está en vigencia los IFE, desvirtúan algo la estadística, pero el año pasado el 56% también de las contingencias y las reasignaciones que se hacen durante el año efectivamente son, o de los recursos provisionados que se tienen para las contingencias en salud, son hacia el Ministerio de Salud. En la siguiente lámina también algo que con el Ministerio hemos estado poniéndole ojos, zoom, y tratando de desenredar y entender de la mejor manera posible en dónde se producen las mayores brechas dentro del Ministerio de Salud, porque si bien el presupuesto inicial del Ministerio de Salud ha crecido un 79% en los últimos 10 años, aún así tenemos un desajuste importante entre la ley inicial y la ley final. Ese desajuste importante llegó a su pic el año 2021. Si uno revisa, en el año 2021 la ley inicial fue bastante similar a la ley inicial del año 2020, a pesar que estábamos en un periodo de pandemia, lo que hizo que se desajustara más aún la ley de presupuestos con respecto a la inicial versus la final. El año 2022 también se parte con un presupuesto inicial muy lejos de la ejecución anterior. El año 2023 se ajusta esa brecha, que es el primer año ya más limpio en términos generales de la pandemia. Y luego el año 2024 un reconocimiento inicial bastante relevante con respecto a los presupuestos totales, y finalmente se cierra con una brecha, con un presupuesto más alto que los años anteriores, pero con una brecha mayor, entonces, más baja. Entonces, ¿por qué es importante relevarlo? Porque acá estamos en un proceso de normalización para nosotros desde el Ministerio de Hacienda de Finanzas Públicas, pero también hay una normalización en el sistema de salud. El Ministerio ha explicado y puede explicar con mucho más detalle lo que ha significado sanitariamente y cuáles son los números sanitarios que hay detrás de esta normalización
Nosotros también hemos vivido la parte quizás de resolver deudas que quedaron de la pandemia, entre otros. Y cuando uno hace el zoom en los costos de operación de los servicios, también desde el año 2014, es decir, ya prácticamente los últimos 10 años, observamos que ha habido un aumento en el subtítulo 22. El subtítulo 22 de los servicios, justamente donde están los costos de operación, desde el año solamente 2019, o sea, previo a la pandemia, han aumentado un 35%. Más del 50% corresponde a gastos de materiales de uso y consumo, que en el caso de salud es muy intensivo en aquello, los cuales han aumentado un 90% en los últimos 10 años. Y también ha aumentado los otros gastos de bienes de servicio en consumo, que son los otros, que también ahí hay que revisar porque evidentemente en cada uno de los servicios de salud, ese otros significan distintas cosas y con harta variabilidad. Se han crecido un 36% en promedio, los que han crecido menos es un 4% y los que han crecido más un 101%. Todo lo que también ha mostrado el Ministerio de Salud es en función de estos mismos datos que compartimos y las medidas que se han tomado para revisar, porque obviamente lo que uno tiene que hacer con estas cifras es preguntarse también cómo se gasta mejor, cómo quizás no con un ajuste de presupuesto, que no es lo que el sector ha vivido el año 2024, ahora el 2025 en el caso de los servicios de salud, cómo esto se gasta mejor y por eso todas las medidas que también se mostraron en el caso en detalle por el MinSal. Acá, entonces, el trabajo en términos muy resumidos, tenemos agrupado en el GRD y la asignación de GRD considerando otras medidas de productividad, la prevención, entendiendo que cada peso invertido en prevención genera un ahorro, de nuevo, del punto de vista fiscal, en el nivel a nivel de hospitales, y además también afrontar ausentismo y licencias médicas. De la primera parte del GRD y los efectos y cómo es la ruta que tenemos en función de darle más prioridad o más preponderancia dentro del presupuesto total al GRD versus el resto de los servicios. También ya el Ministerio se dio cuenta de aquello. Así también de las distintas medidas que quedaron tanto en los compromisos de presupuesto como en las mismas glosas para este año. Solo quería hacer mención especial a que ahora desde la página web de la Dirección de Presupuestos encontramos un avance trimestral de los compromisos. Esto nosotros lo poníamos en cada uno de los informes de finanzas públicas trimestralmente, pero no causaba la suficiente difusión y tratamos de buscar una manera más interactiva para poder dar conocimiento de cómo van avanzando tanto el acuerdo marco como los acuerdos sectoriales y en particular el protocolo de salud y el protocolo de educación. Ahí sale el detalle, la información también es insumada por los ministerios, entonces es información coincidente con lo que mostró Catherine recientemente. Voy a adelantar y quizás ir más rápido en esta parte que también tiene que ver cómo se ha priorizado la atención primaria durante la gestión del actual gobierno, con un aumento de 25% entre el año 2022 y 2025, acompañado por un trabajo sostenido con el Banco Mundial y las recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Parte del Banco del Trabajo y el préstamo con el Banco Mundial, la característica del préstamo. Directora. Solicito a los colegas que autoricen una prórroga de 10 minutos. Sabemos que tenemos otras comisiones a las 11, pero es que tenemos comisiones 11:15 para poder cerrar esto y no llegar demasiado atrasado a los otros compromisos. Sin duda que este es un tema que no termina con esta exposición. Como ya dije, vamos a ir dando seguimiento de esta comisión, vamos a seguir conversando para ver. A ver, no es solamente tomar el pulso, digamos, sino que de verdad ver sobre todo la ejecución, que es lo que nos preocupa y es lo que recibimos desde la región. Acordado entonces, 15 minutos, 11:15 cerramos. Directora, puede continuar, por favor. Ya me faltaba, bueno, en esta lámina también es sobre los esfuerzos que se han hecho en prevención. Vamos a encender la luz porque no se ve igual el cuadro y nos están reclamando que el streaming no está transmitiendo porque no se ve sin la iluminación adecuada.
Igual no se veía, así que... Muy bien, por favor. Bueno, cada peso invertido en atención primaria podría ahorrar entre 5 a 10 pesos de gasto en salud, producto de la prevención de enfermedades, tratamiento temprano de enfermedades y reducción de hospitalización. En el trabajo que estamos haciendo con el Banco Mundial, en realidad que Salud hace con el Banco Mundial, elegimos un tipo de operación que es más exigente en el sentido que los desembolsos que se hacen de ese préstamo es en función de resultados. Esos resultados tienen distintos indicadores para los distintos ejes del préstamo. Y además también esto va muy en línea con lo que la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad del año 2024 actualizó sobre las recomendaciones propuestas para la atención primaria y lo que es el trabajo de la atención primaria universal. Por último, de estos son los datos que de cierre en términos del gasto en suplencia y reemplazo en los servicios de salud a diciembre de cada año. ¿Por qué para nosotros es importante? Porque hoy día estamos revisando y la pregunta constante que nos hacemos con el Ministerio de Salud es cómo podemos gastar mejor los recursos. Y en ese sentido, el gasto en suplencias el año 2024 llegó a un pic de gastos en el sistema. Y estas representan el 76% de los gastos totales de gasto en suplencias y reemplazo de toda la administración pública. Entonces, ¿cuánto es el gasto en suplencia? son 313.000 millones de pesos. Sí, son 350 millones de dólares. Sí. Sí. Yo tengo el... Pero bueno, son 350 millones de dólares en suplencia. Sí, o sea, hoy día la presentación que estábamos revisando del Ministerio de Salud, parte del reconocimiento por mayor producción de los servicios de salud que estamos haciendo es del mismo orden que el total del gasto de suplencia. O sea, todo lo que podríamos hacer, y hay un compromiso que todo, con el Ministerio de Salud, que todo ahorro que se produzca en esa línea son recursos que quedan en el Ministerio de Salud. También lo mismo, y acá hay un compromiso del Ejecutivo que durante el primer semestre se ingrese un proyecto de ley que reforme el subsidio de incapacidad laboral. Es parte de los compromisos del presupuesto, también es parte de las acciones correctivas. En la ejecución presupuestaria que tenemos del año 2022, 2023, 2024, tanto de lo que paga salud pública por el subsidio, como también lo que se destina mediante las cajas. Estamos llegando, bueno, el pic fue el año 2022, del orden del 2,1 billón, el 2023 fue 1,9 billones y el 2024 2 billones. Y esto, en este gráfico quisimos reemplazarlo para dar orden de magnitud, porque estas cifras son tan grandes que a veces uno pierde la orden de magnitud con respecto a otras partidas presupuestarias. La barra celeste que está al lado, a continuación, es el Ministerio de Desarrollo Social completo. Entonces, lo que hoy día se destina a al SIL es muchísimo más que el Ministerio de Desarrollo Social. También quisimos hacer la comparación sumando el Poder Judicial y el Ministerio Público por completo, o sea, la administración de la justicia completo, y eso también es menos de la mitad de lo que se destina en SIL. Entonces, en el esfuerzo y volviendo a la lámina de la trayectoria fiscal del país, es uno de los puntos más importantes que vemos que hacernos cargo, porque probablemente no son recursos que, si uno disminuye este gasto acá, son recursos que no hay otro sector, a mi juicio, en el presupuesto que durante los próximos años vaya a necesitar más de estos recursos. Por eso es tan importante actuar con una mirada de Estado en este sentido. Yo quiero ya, para terminar la presentación, quizás tengo 3 principales reflexiones. La primera es que
yo diría que todos los servicios de salud son distintos y los servicios de salud y la ejecución que ellos tienen al día de hoy es distinta, tiene explicaciones distintas. Hay un plan, como mostró Catherine, de reconocer tempranamente la mayor productividad que tuvieron el año pasado y cómo eso se ajusta en un marco fiscal ampliado para este año, y decirle a los servicios de salud que poder darles ese marco tempranamente en el año, porque no podemos normalizar la situación de los suplementos presupuestarios durante el año. No podemos seguir normalizando aquello. Acá también hay un tema cultural del sector y ahí, desde el rol también como desde la dirección de presupuesto, hay que decir que los jefes de servicio tienen un marco presupuestario y todos los jefes de servicio de la administración pública, de los más de 200 servicios públicos que existen, saben que tienen que trabajar con su marco presupuestario. Entonces, nosotros entendemos que hay una presión de gasto en el sector, entendemos de dónde viene esa presión de gasto, pero no podemos normalizar y poner el acento si un servicio público tiene al primer semestre o al primer trimestre más del 60-70% del presupuesto gastado. No podemos decir que eso, no podemos poner la preocupación sobre ese servicio público como sin hacernos la pregunta qué está pasando en términos de gestión. Entonces, el trabajo que nosotros estamos haciendo, que es bien detallado con el Ministerio de Salud, es, a los servicios públicos que hemos podido identificar su mayor productividad, los servicios públicos de salud, que hemos podido identificar el mayor gasto en productividad, darles ese marco tempranamente, o sea, durante esta semana, y cerrar esa conversación para que puedan trabajar con esa claridad para el resto del año. Obviamente puede haber un desfase porque un servicio de salud puede querer más que eso, pero sí hacer un trabajo serio de la planificación que es razonable en función de lo que hicieron el año pasado. Pero hay un conjunto de servicios de salud que incluso considerando toda la mayor producción que tuvieron, no van a tener equilibrio financiero, y eso también hay que relevarlo. Nosotros en el Ministerio de Hacienda vamos a colaborar y hemos colaborado con el Ministerio de Salud para poder citar a esos directores de servicios de salud y que poder exigir una mayor rendición de cuentas en ese sentido. No son la mayoría de servicios de salud, y eso es importante decirlo. La mayoría de los servicios de salud no están en esa situación, para que no se genere como una sensación generalizada que el sistema está en crisis, porque hay algunos servicios de salud que lo están haciendo bien y que presupuestaria y según las metas sanitarias que también el Ministerio les ha puesto. Entonces, eso quizás una primera reflexión. Los servicios de salud son distintos y también vamos a actuar reconociendo esa diversidad. Y la segunda es que hace no mucho tiempo atrás estábamos en una pandemia que tuvo efectos fiscales importantes que tampoco se solucionan de un día o en 4 años. Los países del mundo están viendo estos efectos y lo están solucionando en un plazo mayor. Y esa conversación fiscal y de salud la estamos teniendo hoy día. Va a ser una conversación quizás de las más importantes en lo que viene en el mediano plazo, y con el Ministerio de Hacienda estamos totalmente abocados a la tarea de construir mayor espacio fiscal para los próximos años. Ese espacio fiscal siempre hay que recordar que no depende solamente de las rebajas de gastos, depende también de los mayores ingresos, de la productividad del gasto, o sea, hacer más con lo que tenemos, y de las variables estructurales que son el precio del cobre, el crecimiento económico, etcétera, que también definen los niveles de gasto año a año compatibles con la meta. Eso, presidente. Muchas gracias, directora. Han pedido la palabra ambos senadores, Castro y Órdenes en el orden. Gracias, presidente. Como el tiempo es acotado, lo primero, saludando a la ministra de Salud y a todos los ejecutivos y directivos presentes, que esta sesión pueda continuar, presidente, y que sea un acuerdo, porque son muchos los temas. Hay invitadas incluso como la doctora Daphne Secul y el Colegio Médico Valparaíso, que también, por ser emblemáticos en estos temas de deuda, debieran hablar, expresarse. Así que
pedirle que eso usted lo programe cuando estime. Segundo, me parece muy clarificador lo que ha dicho la directora de IPRES y la ministra de Salud en cuanto a que tenemos dificultades. De los 34 compromisos adquiridos, yo saco la cuenta de 20 no cumplidos hasta ahora, de protocolo, ley de presupuesto. Lo podemos enviar, intercambiar. Me detengo en 5 para tocar ahora, para que después se pueda explicar esto sin más. Uno es el compromiso del informe trimestral, glosa 23, página 727, informe trimestral del estado de la deuda en el sector, especialmente aquella con más de 12 meses de antigüedad. Eso es conveniente tenerlo a la vista porque es clave para la definición del sobregasto que está teniendo hoy día muchos servicios de salud. 2, el informe de tasa de utilización de pabellones quirúrgicos, número de intervenciones, horas habilitadas y efectivamente utilizadas. 3, el informe de ausentismo laboral, que yo creo que es bien modesto alegrarse porque haya un día menos. Ya está bien, pero los promedios, estamos hablando de los promedios de ausentismo en el sector. Creo que ahí tenemos un problema. 3, que los gobiernos regionales, que en estos días han hecho algunos de ellos una cierta crítica y todo, como sentirse sorprendidos de que efectivamente por una única vez en forma transitoria deben colaborar. Y no solamente en las inversiones, sino que ahora, como lo dice la ley de presupuesto glosa 8, también en bienes y servicios de consumo. Y por último, que la ley Ricarte Soto seguimos esperando el compromiso que a marzo del 2025 se iba a ingresar un proyecto de ley para mejorar el mecanismo de sustentabilidad de la Ricarte Soto, que no ha llegado, y estamos en mayo, y seguimos con los problemas de las drogas de alto costo, ¿verdad?, no resueltas. Y en ese sentido, por último, presidente, decirle que, compartiendo lo que dice la directora de IPRES, y a puertas del último presupuesto de este gobierno, hemos pedido en reiteradas oportunidades que la ley de presupuesto, que le quedan 2 o 3 meses para que sea afinada por el gobierno para el 2026, que sea revisada en el Congreso para los 29 servicios de salud, que nunca se ha querido, porque efectivamente esos pocos directores que a lo mejor no lo están haciendo bien en el equilibrio de su sobreejecución, tampoco son removidos. Entonces, terminamos con que al final se premia la ineficiencia, porque ninguno de los peores es tocado, quedan en la medianía todos. Yo entiendo los problemas de selección, de directores de hospitales, de servicios, que es enorme la escasez para tener buenos cuadros. Claro, pero tenemos una situación que tiene que ser resuelta y es el último presupuesto, el periodo el que viene ahora, y en ese sentido creo que hay mucho que decir para una crisis hospitalaria que se dice, que se adelanta a julio, agosto, se dice, ojalá que no sea así, por estos temas que ha dicho la directora y la ministra, pero que en la práctica requieren un cierto salvataje para, en función de la gente, no de los directores, tener soluciones en un periodo de crisis de invierno, enfermedad respiratoria, de lista de espera, de ausentismo que aumenta en esta época también, y sobre todo de angustia a la gente que no sabe qué certeza tiene cuando vaya a atenderse, que es en el fondo el problema ciudadano que tenemos detrás de todas estas cifras. Gracias, presidente. Gracias, senador Castro. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra de Salud, al subsecretario, a través de ello a todo el sector y también a la directora de presupuestos, al Colegio Médico y los invitados al día de hoy. A ver, creo que hay varios temas, porque cuando se habla de la crisis hospitalaria generalmente se termina hablando de presupuesto. Yo quiero coincidir con el senador Castro, presidente, en acordar nuevas sesiones, porque yo creo que acá hay que apostar a un cambio de paradigma, cosa que no es fácil, menos en un sector de esta magnitud. Pero lo primero es la información. O sea, yo escucho las presentaciones, me parecen razonables. O sea, ha crecido, se ha incrementado los presupuestos, pero también tenemos un sector que es mucho más complejo, porque hay mayor cantidad de personas en el sistema. Se habla de 1,5 millones de personas que ingresaron a FONASA. Me parece que los temas de multimorbilidad hay que tomarlos con la misma relevancia, porque ahí también tiene un rol la atención primaria, que después quiero entrar en eso. Con información, a lo menos en los grandes rasgos consensuada, y creo que ahí tenemos temas de gestión de información. O sea, la lista de espera creo que han habido mejoras bien importantes, pero lo otro, los temas de los servicios de salud, presidente, la realidad es demasiado heterogénea y lo hemos visto, a veces observamos listas de espera
133 días y otro con 400 y tanto. Algo tiene, alguna variable tiene que estar explicando esa diferencia. Y no creo que sean solo los liderazgos de quienes están a cargo de esos servicios de salud. Creo que esa es otra capa que hay que empezar a abrir y de ese modo también adoptar las medidas correctas. Me parece que el tema de licencias médicas ya o le damos el sentido de urgencia que tiene o vamos a fallar. Y ahí lo hemos conversado bastante nosotros en el proyecto de ley que discutimos acá. Claro, de más de 50.000 médicos y médicas, solo un 1% estaba en una situación que obviamente es la que queríamos abordar. Yo creo que eso también hay que decirlo así. El tema es que el gasto, a partir de, a mi juicio, una falta de ética también de ese grupo, usted informa que con medidas administrativas, no producto de la ley, porque está en el Tribunal Constitucional, se recaudaron, ¿cierto?, o se dejaron de pagar licencias que no correspondían, cerca de 300.000 millones de pesos, que eso sí que es una rebaja importante. Entonces, o nos metemos, yo creo que licencias médicas hay camino avanzado y hay que ir cerrando definitivamente ese tema, porque no quiero hablar de brecha, me parece que eso es bien escandaloso, presidente. También quiero solicitar, en la continuidad de este trabajo, invitar a los gobernadores regionales que hoy día están en el Parlamento. Porque, claro, generalmente los apoyos son a nivel de infraestructura. Yo recuerdo, fui intendente regional, firmábamos grandes convenios de programación, pero siempre era un CEFAM, un nuevo hospital, infraestructura. Hoy día están habilitados para ir en apoyo de... Yo sé que a veces no les resulta cómodo a los gobernadores porque entienden que esto después va a ser un gasto permanente. Esa es la parte que en general no les hace mucho sentido. Pero hay que poner cuáles son los puntos críticos asociados quizás a los servicios de salud de cada región y ver cómo van a aportar, sobre todo los temas de listas de espera. Yo creo que listas de espera es otra de las cosas que ya hemos abordado en esta comisión en distintas ocasiones, pero las listas de espera tienen que tener una mejor gestión. Y el tema del ausentismo también. Sí, y ahí tendremos que trabajar con todos los gremios, pero claramente lo que vimos en la ley de presupuesto, además en el sector salud, cuando veíamos el sector público, en el sector salud el mayor número de licencias ocurre en ese sector. Entonces también hay que ver cuáles son los factores, porque a mí me parecía que la cifra que ustedes daban, ahora no la recuerdo, pero en los reemplazos, hay otra, o sea, creo que hay algunos focos donde se puede hacer una mejor gestión, porque vamos a enfrentar probablemente situaciones como la pandemia, espero que no en esa magnitud, pero vamos a enfrentar contingencias y eso nos obliga a tener un gasto sobre todo más eficiente y en esa misma línea que empecemos a trabajar antes la ley de presupuesto, porque generalmente nos encontramos y en esta revisión que yo siempre he dicho, termino con esto, presidente, revisamos ejecuciones y vamos yo diría que nos hacemos la mirada estratégica, solo por qué este ejecutó menos, por qué este ejecutó más, y vamos cambiando cifras. Entonces, tener una mirada mucho más estratégica con Hacienda, con los gremios, el Ministerio, y también nosotros de poder llegar con cierto consenso para mejorar la eficiencia del sector. Muchas gracias, presidente. Bueno, voy a obviar mis comentarios, digamos, porque ya estamos en la hora, pero en la segunda pata de esta reunión, porque efectivamente vamos a tomar el acuerdo de darle continuidad a lo que nos queda pendiente, que son más bien, más que las exposiciones de las cifras que maneja cada institución, es conversar sobre algunos caminos de mejora y cómo todos podemos colaborar. Tomamos el acuerdo entonces de tener una segunda pata. Todos los comentarios que yo tenía para hacer los voy a dejar para la siguiente reunión, pero quiero informar que tal como lo dijimos ayer un poco al pasar, el acuerdo es que los días lunes, primero no vamos a tener una sesión de la comisión como reglamentariamente obliga, sino que vamos a tener a lo menos 2, tal vez 3 por semana. Y la reunión de los lunes, para facilidad de todos, porque también aquí uno tiene que ser un poco ser humano, ¿no? Venirse de Santiago es 1 hora y tanto para acá, 1 hora y tanto para allá, mal tiempo de espera. Lo demás, ya se me fue una ministra que teníamos un compromiso. En fin, los lunes los vamos a dejar para escuchar audiencias solicitadas que hacían presentadas a la comisión, para debatir algunos asuntos de interés nacional, como es este, por ejemplo. Lo vamos a hacer en Santiago, es facilidad para todos.
para las autoridades, para los gremios, en fin, a las 14, de 14 a 15:30 lo vamos a hacer en Santiago. Y lo tercero son para hacer un trabajo legislativo de más fácil despacho. Los martes, que estamos aquí, los legisladores, vamos a trabajar sobre aquellos proyectos de mayor peso o de mayor requerimiento, y aquí hago un comentario respecto a cómo vamos a tener que ir agilizando el proyecto que moderniza los servicios de salud. Para hablar el titular, que es horrorosamente largo, hacerlo en chiquitito, y entendemos que hay un punto de FONASA que necesita ser resuelto en base a lo que hemos recibido y escuchado de distintas organizaciones. Ese es un proyecto clave. Sin duda que parte de la discusión que estamos teniendo pasa por aquellas cuestiones no resueltas que sí tienen que ver con este proyecto, más bien misceláneo, que tiene que ver con el mejoramiento más integral. Lo tercero es que le vamos a pedir a Secretaría que, así como nos hizo llegar estos 3 informes de la Oficina del Senado para seguimiento de proyectos, se los haga llegar a quienes hoy día participaron, ¿no? De tal manera entonces que pedimos copia a quienes hoy día estuvieron acá exponiendo, para que tengan otro elemento más, porque es otra visión más del análisis de lo que son las cifras que hoy día son oficiales. Siempre vale la pena. Solamente quiero tocar un punto que a mí me preocupa, ministra, porque está contenido en el proyecto de ley, pero que de todas maneras obliga, es el sobrecosto de la contratación, comillas, sociedades médicas u organizaciones que definitivamente reemplazan el aumento del capital humano dependiente directamente de la red, sino que tiene que ser comprado de servicio. Y ahí ya tenemos ya un porcentaje no menor, es variable, ¿no?, pero un porcentaje tremendamente significativo de los costos que significa incorporar personal. Yo creo que hay que darle una vuelta a esa cuestión, ya que está la directora de IPRES. Y dicho sea de paso, lo debo agradecer, porque cuesta re harto juntar Hacienda en las comisiones sectoriales, ¿no? Y que haya venido la directora de IPRES, a mí me importa mucho más que hayan venido. No voy a hacer comparaciones, pero que encorta y ajusta finalmente la DIPRES, y por lo tanto ha sido tremendamente significativo que esté Javier aquí. Primera cosa, con los 2 titulares de la red hospitalaria, tanto la ministra como el subsecretario que hayan estado, más el equipo financiero, bien. Lamento que no hayamos podido escuchar al Van Buren, pero la próxima vamos a intentar tener mayor precisión sobre algunas regiones, no solamente las 4 dicen algunos, 6 dicen otros, sino que vamos a tratar de tener una radiografía, porque yo vengo de presidir la Comisión de Seguridad, Juan Luis también participó en ella, y la verdad es que cuando uno revisa la situación carcelaria de Arica, donde el 98% de los internos son extranjeros, es completamente y diametralmente opuesta de la realidad carcelaria de otras regiones. Cada región tiene una particularidad productiva, social, en salud, en fin, somos distintos. Y las respuestas son distintas. Nada se puede normalizar a nivel nacional cuando las regiones tienen situaciones distintas. Lo que sí hay que normalizar, creo yo, y lo digo desde la más absoluta humildad, es la capacidad de gestión. O sea, la capacidad de gestión no tiene excusa. No hay una diferencia para que podamos utilizar bien el gasto. Y la cifra que ha presentado la directora de IPRES aquí indica que sí ha habido un esfuerzo país en los últimos 10 años. 10 años. Particularmente en los últimos, respecto del presupuesto que se coloca a disposición. Pero tenemos un problema de gestión, que es distinto entre una región y otra, entre un hospital y otro, y ahí es donde, sin temor, hay que ajustar, pues. O sea, si estos cargos tan sensibles para la comunidad, tan significativos para la comunidad, no pueden pasar por otro tipo de consideraciones que no sea la más absoluta eficiencia. Y ese es un tema que no creo está resuelto. Bueno, yo quiero agradecerles a todos los que han estado acá, disculparme por haber intentado escuchar a 3 instituciones tremendamente relevantes. Cada una de ellas puede haber ocupado más de una sesión para poder entender bien algo que de suyo es complejo, pero estamos partiendo. En la segunda sesión vamos a poder, yo creo que, tomar en consideración algunos temas más puntuales, lo que han planteado los senadores, ¿cierto? Hay 2 senadores que están excusados, se nos juntaron un montón de cosas esta mañana, de tal manera que los días lunes, para no hacerlos venir para acá, nos vamos a seguir reuniendo en Santiago para tratar este tipo de temas y le vamos a dar continuidad, ¿no? Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.